Entonces vamos a hablar con Julio Echeverri. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Agustín? Bien, muchísimas gracias por atenderme. Bueno, hemos estado difundiendo en nuestra audiencia esta enorme tarea que se han planteado ustedes como proyecto, que es de llevar la educación artística de calidad a cualquier lugar, y eso me gustó mucho, que los quiera recibir. Contame, Julio, por favor, en qué consiste el proyecto y quiénes, además de vos, están llevándolo adelante. Mirá, somos peronistas más que nada. Iba a decirte que somos estudiantes de arte y profesores de arte. Nosotros somos peronistas, que coincidimos en una institución donde se enseña arte, donde se forman profesores, que es el IUNA, es la Universidad Nacional de las Artes, y una vez formados nos encontramos con el problema de que para ejercer una práctica educativa o artística como nosotros queríamos, en una escuela no lo íbamos a poder hacer. Pero en una escuela privada no lo podemos y en una escuela estatal tampoco. Porque las necesidades de una escuela son otras. A veces uno quiere profundizar en ciertos temas más complejos de las artes visuales y nosotros necesitamos espacios para desarrollar esa práctica. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces el problema que teníamos era dónde lo hacíamos, ¿sí? Porque teniendo un lugar físico podíamos realizar esa práctica educativa y mantenernos juntos y no nos fragmentábamos, como el sistema sabemos que trata de fragmentar cualquier clase de proyecto. Sí, sí, además colectivizarlo y kiosquizarlo si puede. Exactamente, porque mira, acá pasó algo maravilloso en los últimos años, que fueron las leyes de educación. Poner de acuerdo a todos los ministros de educación de las provincias argentinas para consensuar una ley de educación es algo que no se había podido lograr nunca. Desde la ley de Sarmiento de 1884 hasta el 2006 no se había podido realizar. Alfonsín lo intentó y ya sabemos lo que son los radicales en otras cosas. Sí, sí. Además, se trataba en el caso de Alfonsín, y lo recuerdo perfectamente bien, de una implantación o de un traslado de aquellas propuestas que habían sido desarrolladas en Barcelona. Exactamente. Después, bueno, ante el menemismo también vino la Ley Federal de Educación, que también el sistema era el mismo. Bueno, además de la Ley Nacional de Educación, se formaron muchísimos institutos de formación docente. Uno sería porque el problema que tenemos en Argentina es que nunca hubo profesores de artes visuales. En las antiguas escuelas de Bellas Artes, la Prilidiano Porredón, Irurtia o Lola Mora, estoy hablando de Capital Federal, se formaban artistas, excelentes pintores, excelentes escultores, dibujantes, pero enseñar es otra cosa. Entonces ahí radicaba el problema del arte visual en la Argentina. Claro, le falta pedagogía. Falta pedagogía. O cualquiera de los grandes escultores o docentes que todavía actualmente siguen dando clases y tuvieron una formación en esas escuelas, tuvieron solamente 4 materias pedagógicas en su carrera. Pedagogía 1, 2, 3 y 4 cuatrimestrales. Nosotros en el IUNA en formación docente tenemos 28 materias pedagógicas. Teoría y técnica de grupo, psicología de la infancia, psicología de la adolescencia, historia del sistema educativo argentino. ¿Cómo vas a poder ser docente si no sabes dónde estás parado? ¿Sí? Claro, Entonces, claro. pasó algo similar con los proyectos de formación, ¿te acordás de la policía bonaerense? Sí. ¿Pero qué pasaba? Se le daban clases teóricas de derechos humanos, de protocolos de seguridad, y después se lo mandaba al egresado, se lo mandaba a una comisaría de la provincia. Claro, yo te voy a contar algo de mi experiencia personal, y perdona que te interrumpa, no suelo hacer referencias personales, pero esta vez, el jueves pasado, dialogamos. Nosotros tenemos lo que llamamos rondas de charlas bien pulentas, vos formás parte hoy de una de ellas. Dialogamos con Eva Piwowarski, que fue la guionista, la guionista de Néstor Kirchner, un presidente, pero además es coordinadora de proyectos de la Fundación Gerardo Vallejo. Gerardo Vallejo, uno de los notables directores de cine que junto a Guettino y a Pino Solanas hicieron la actualización doctrinaria junto a Perón en Puerta de Hierro en Madrid.
Es decir, que para bien Pulenta, el arte, así como el deporte, recién hablamos con Víctor Lugo, el Lupo, son instrumentos, herramientas de notable valor e importancia en el tránsito hacia una comunidad organizada. Exactamente. Yo hace un rato te escuchaba hablar con Víctor Lupo y era la charla que yo pretendía tener con vos. Bueno, pero exactamente lo mismo. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay gente, yo estoy cansado de escuchar gente que piensa que la educación mejora a la gente, que el deporte mejora a la gente y que el arte mejora a la gente. No, hay que tener mucho cuidado, porque hay una práctica deportiva que mejora la vida de la gente y hay otra que saca lo peor del ser humano. Claro, claro. Y lo mismo pasa en el arte. Hay una forma de prácticas artísticas que mejora la vida de todos, que hace confluir todas las necesidades expresivas de todos en una puesta en común. Y hay otras que apuntan al individualismo, al elitismo, ¿sí? A la mercantilización de la obra, por ejemplo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo a veces conozco compañeros que tienen una unidad básica y tienen ganas de armar un centro cultural. Y se equivocan, porque convocan a la vecina del barrio que sabe pintar, y es una señora utilísima, porque ¿quiénes son las que se dedicaron a la pintura? La gente que tuvo la vida solucionada. Vos sabés que sí, que de alguna manera empezás a disfrutar del ocio. Exactamente. Entonces esas señoras, que las conocemos, que hacen pintura decorativa, mandala, lo que sea, es un problema tener dentro de la unidad básica a esa señora a cargo del taller de pintura, porque hay que ver cómo va a tratar a la gente. Y cómo va a transmitir no solo el conocimiento, sino una filosofía, una doctrina. Los valores los va a transmitir seguro, porque eso lo hacemos continuamente con el ejemplo nosotros. Pero cómo va a transmitir una técnica, una disciplina, un amor al arte, no lo va a poder hacer porque no tiene herramientas. Claro. Es como un mecánico que no tenga herramientas. Vos cuando tenés una formación pedagógica, tenés didáctica, pedagogía, tenés esas herramientas para transmitir conocimiento. Bueno, nosotros básicamente queríamos hacer eso y queríamos ver qué pasaba si teníamos una relación fluida con un chico, también como decías vos, con un adulto mayor. Nosotros damos muchas clases a grupos de adultos mayores. Descubrimos que las necesidades expresivas de los adultos mayores están intactas, son iguales que las de un chico chiquito. Sí, en algunos momentos te digo que piden pista, porque obviamente, porque al vos tener, no digo la vida resuelta, pero sí, digamos, la actividad laborativa acotada, tenés necesidad, porque algo has estado guardando y acopiando a lo largo de la vida, de expresarlo de alguna manera, encontrar alguna forma expresiva para tener aquello, para poder manifestar y compartir aquello de lo cual vos hiciste acopio a lo largo de la vida. Mira, toda la gente mayor que yo conozco, cuando se ponen a pintar, dicen, pero yo ya había pintado. Recuerdan que en algún momento de la vida pintaron, o en la escuela, o en la secundaria, o ayudando a los hijos, o la casa. Yo se lo digo siempre a mis compañeros, porque nosotros trabajamos en formación docente y tratamos de explicarle a los chicos que están formándose como docentes que la única salida laboral que tienen cuando se reciben no es una escuela primaria, secundaria. Hay un montón de espacios y hay un montón de nichos de mercado incluso. Entonces le digo, cuando vos trabajes con adultos mayores, te vas a dar cuenta, esto que se dice que la educación es una ida y vuelta, nunca es más efectivo, porque una persona mayor viajó mucho más que vos, vio más películas que vos, hizo más que vos. Lo que sí vos tenés que estar ahí para darle la contención que necesita. Porque a veces un taller de arte se convierte en otra cosa. No es por la disciplina específica, sino porque es el encuentro de personas. Claro, pero además... a veces tiene un valor terapéutico también. Efectivamente, además veo, y me alegro de haberte convocado a esta charla, que hay un espíritu de reconocimiento de la experiencia, que es un valor que evidentemente existe, más allá, recuerdo a Bonavena que decía que la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste pelado, pero era porque había una sociedad que despreciaba la experiencia como valor. Por ahí, claro, en algún momento nosotros podamos construir dentro de la comunidad organizada esa valoración que seguramente merece la experiencia. Bueno, nosotros tratamos de realizar talleres donde sean intergeneracionales, donde sean chicos chiquitos, adolescentes, algún adulto, y en los talleres de adultos que haya un adulto mayor y que haya un adolescente, porque eso existió siempre así. Vos imaginate en la arquitectura, que también es un arte, en la construcción de una parroquia o en la construcción de un edificio, trabajaban todas las edades. El que tenía más experiencia, que estaba a punto de jubilarse, con el aprendiz. Y eran todas parte de eso.
esa segmentación que propone la sociedad ahora por edades es una locura solamente para crear nichos de mercado porque tiene diferentes productos, nada más que para eso. Sí, coincido. Y en el arte, la experiencia se valora mucho más que en ninguna otra actividad, porque vos pintás mejor cuanto más años pasan, como el vino. En el deporte capaz que es más complicado ese sistema. Bueno, por lo menos en la alta competencia seguramente, pero yo recuerdo en mi barrio se daban hermosísimos partidos, por ejemplo, entre solteros y casados. Claro. Y se jugaban con un espíritu deportivo a ganar, sin duda, pero con alegría. Sí. Que después, claro, que después se juntaban en un asado y compartían y bromeaban sanamente, no ya sobre el resultado, sino sobre algunas vicisitudes del partido, pero el encuentro era integrador. Claro. Bueno, nosotros entendemos esto, como lo entiende Víctor Lupo, como una batalla cultural, ¿sí? Entre un sistema que no viene a hacer desaparecer el deporte, viene a construir el deporte para pocos y como un negocio. Y con la cultura y la educación pasa lo mismo. No vienen a destruir la educación. Por eso ellos en las campañas políticas hablan de educación. Ahora, no hablan nunca de sistema educativo. Ellos proponen educación. Educación significa para ellos educación como negocio y educación para pocos. Claro. Cuando nosotros entendimos y fuimos conscientes de esto, decidimos que nos teníamos que formar, prepararnos, organizarnos y establecer, qué sé yo, una táctica y una estrategia y ponernos en acción. Entonces necesitamos ciertos lugares y el problema era cómo lo íbamos a hacer. Los espacios. Los espacios son fundamentales. Claro. En construcción política un espacio es fundamental. Entonces, fíjate que, por ejemplo, el gobierno anterior había realizado muchísimas tareas en lo que tiene que ver con cuestiones culturales. Y se invirtió mucho dinero, pero no se consiguieron resultados significativos. Un ejemplo es el de las orquestas infantiles y juveniles. El Estado se ocupó de articular los espacios, consiguió los docentes calificados, los instrumentos de los chicos, pero cambió el gobierno y ¿qué pasó? Despidieron a los responsables de la tarea y desaparece un programa que había sido muy exitoso en términos artísticos y también en construcción de lazos sociales. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo esos docentes despedidos no llamaron uno por uno a los padres y decirle, nos juntamos igual el sábado, te voy a tener que cobrar una cuota popular para darte para la subsistencia, claro. Porque yo necesito comer carne, ¿no? Claro. Acá estamos acostumbrados a eso, y el proyecto sigue en pie. Entonces, ahí tenés la raíz de lo que pasó. No es una cuestión de criticar, pero tenemos que... Te pregunto, Julio, el famoso e histórico programa cultural en barrio, ¿sigue existiendo en Capital? Sí, pero acotado y cambiaron de gente. Porque el tema no es destruir ellos no vienen a destruir el proyecto. Ellos vienen a poner la gente de ellos. Entonces ya le cambiaron el contenido y la orientación de toda la práctica. ¿Entendés? Si vos cuando tenés un pincel en la mano, alguien te apoya para que te expreses y que seas consciente, que seas respetuoso con lo que vas a decir, porque también hay que ser respetuoso con lo que uno hace. Es una cosa. Ahora, si te dan algo para calcar o para que seas un robot, ¿entendés? Se complica. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno construye una política educativa, que no estoy hablando de niveles gubernamentales, en una unidad básica. Sí, sin duda. No podés poner a cualquier persona al frente de un taller de música o de coro, porque la relación las formas en cómo se relacionan las personas es muy importante. Entonces hay una forma de compañeros y otra forma, sabemos, ¿no? Que es más gorila. Oíme, Julio, ¿y en qué lugares de Capital estás dando? ¿En instituciones? ¿Qué tipo de instituciones te están recibiendo en este momento? En 9 barrios, en parroquias, como te decía, en centros culturales, en bibliotecas populares, en centros de jubilados, en clubes de barrio. Estamos en Villa Luro, Lugano, Matadero, Liniers, Devoto, Villa Urquiza, Villa Porredón, Villa del Parque. Trabajamos en un montón de lugares porque tenemos que comer. Entonces, cuanto más talleres tengamos, más podemos subsistir y más compañeros de la facultad podemos invitar a esta tarea. Esta tarea tiene un doble propósito. Primero, enseñarle una actividad artística a alguien que venga como alumno.
pero también formar a un docente que sale de un instituto de formación docente en artes y mostrarle la experiencia de cómo puede realizar su rol docente, cuál es el rol de artes en la sociedad, sin el marco de una institución que te soluciona todo como es una escuela. ¿Se entiende? Sí, claro. Vos sabés que yo comparto el programa, quiero decir, con alegría, ¿no? Lo hacemos juntos, con un educador notable que se llama Ricardo Micheli. Él es uno de los más avesados constructores de lo que son los centros de educación profesional, sí, de formación profesional, que en muchos casos han sido tomados por municipios y por sindicatos. Es decir, son, desde nuestra perspectiva peronista, organizaciones libres del pueblo. Claro. Entonces, lamento que hoy no esté, un malestar lo aquejó de manera repentina y no pudo estar, pero en otro encuentro que podamos tener con vos y una nueva charla, seguramente él va a estar. Él es un apasionado de este tema de la docencia, porque se ha jubilado de docente, pero además ha recorrido todos los niveles de la docencia, tanto como maestro primario o profesor secundario y docente universitario, también como dirigente gremial. Es una lástima que hoy no esté acá, porque él seguramente hubiera podido también acompañarte en todo lo que tiene que ver con este desarrollo que vos haces respecto de lo importante que es la pedagogía en la transmisión del conocimiento. Sí, y para desarrollar esa pedagogía vos necesitas un lugar, pero también una estrategia a mediano plazo, porque la educación es mediano plazo. Entonces nosotros a veces, yo por ejemplo soy ateo, y yo tengo la llave de 7 iglesias, porque encontramos en las iglesias, en las parroquias, sí, claro, la ellos necesidad que tiene el claro. cura. ¿Qué quiere el cura? Que los chicos no estén en la casa mirando la tele solos. Claro. ¿Y qué queremos nosotros? Que estén con nosotros. ¿Cuál es el mejor lugar? Porque acá tenemos un problema gravísimo con los medios de comunicación. Sí, sin duda, se van a cerrar para que vos no entres, esto ni difundas la actividad, esto desde obviamente. Ya. Vos no sabés lo que me cuesta a mí convencer a un compañero o un alumno de la facultad de que venga a acompañarme a una iglesia. La mala fama que le hicieron a las parroquias. Claro, de todos modos te digo que la agenda de los medios no es la agenda del pueblo. Obviamente. Que nosotros tenemos como militantes el deber, el derecho y la obligación, si se quiere, de construir una agenda propia en la que la comunidad se integre de manera interactiva, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que el dispositivo más poderoso de educación que existe ahora en la Argentina no es la escuela, ni es la familia, son los medios de comunicación. Sí, lamentablemente. Y los medios de comunicación tienen intereses diferentes a los que tiene la escuela y la familia. Totalmente diferentes. Entonces, a veces a nosotros, si bien nos abren las puertas clubes de barrios, centros de jubilados o parroquias, la actividad nuestra quedó desarticulada, ¿sí? Y es inorgánico lo que estamos haciendo. Porque vos no nos conocías. Claro. Hace un rato yo te escuchaba hablar con Víctor Lupo. La verdad que lo que dice él es lo mismo que decís vos y lo que digo yo, porque venimos de la misma raíz. Sí, sí, pero sí. Hay un problema generacional. Ustedes tuvieron una formación diferente que nosotros y tuvieron una construcción política militante diferente a nosotros. Es muy difícil este proyecto que yo te estoy diciendo, llevarlo. Trabajamos en muchísimas unidades básicas, pero cuando en una unidad básica se enteran que estamos trabajando en otra unidad de otra agrupación, empiezan los celos. No me digas, ¿en serio? Mirá, me lastima un poco esto que me decís, porque pero a mí en realidad... me duele muchísimo más, porque imagínate en qué lugar quiero estar yo. Y no puedo. En la mayoría nos dicen que no se hace porque no se puede, porque hay elecciones, porque están corriendo por la coyuntura. Y no se dan cuenta que el talón de Aquiles es eso, no trabajar en el mediano plazo. Claro que sí. Y vos no sabés cómo insisto yo en ofrecer este servicio en una unidad básica. Y no, nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo o a veces ni siquiera están las condiciones. Porque sí, es importante también cuando vos desarrollas una actividad educativa que el lugar esté limpio, que tenga seguridad e higiene.
Sí, y aparte esa pava y ese mate compañero que tenés que tener para compartir, ¿no? Digo yo, esas cosas elementales, básicas. No, bueno, ¿no? Pero las agrupaciones, muchísimas, las nuevas agrupaciones que aparecieron, eso no lo entienden. Si haces un recorrido en Capital Federal, yo me refiero, están cerradas todo el día. Abren los fines de semana para hacer una fiesta. Julio, por cierto, no sé cuán grande puede ser la audiencia que tiene Bien Pulenta, sí sé que, como siempre la definimos, es nutrida, sensible y tanguera, es decir, está conformada por gente que ha superado seguramente, con salud, con alegría, con vocación de seguir haciendo, los 50 años mínimo. ¿Hay alguna forma de que las organizaciones libres, que nosotros trabajamos y damos particular énfasis a los clubes de barrio, somos un micrófono abierto a esos clubes, a esas manifestaciones organizativas del pueblo, y así que si te parece, podemos difundir algún teléfono de contacto para que se comuniquen con este proyecto de talleres de arte, ¿no? Sí, yo ya te lo digo. El teléfono es 155-750-8007. Repetímelo, por favor. 155 ¿Sí? 750-8007. Y cualquier persona que se interese en nuestra forma de construcción y que reconozca que en el arte y la educación artística, además de ser un camino de expresión, es una herramienta de inclusión social, como lo pensamos nosotros, de construcción de conocimiento, de construcción de significados, de construcción de ciudadanía y de discutir cuáles son nuestros valores, que por favor nos llamen, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a acercar, somos profesores que vamos a elaborar un proyecto educativo para resolver las necesidades de los alumnos y también las necesidades territoriales que tiene esa organización. Porque a veces hay muchas organizaciones, como decimos, clubes de barrio, que no saben cómo hacerlo, o no tienen a los profesionales adecuados. Bien, escúchame, Julio. En este momento, yo después de la charla voy a difundir entonces toda esta actividad que ustedes están haciendo. Me gustaría tomar contacto de nuevo con vos, digamos en un par de semanas, para ver cómo van evolucionando ustedes con su propuesta y si ha habido algún acercamiento de quienes, contactándose con Bien Pulenta, han podido tomar registro de tu número y de la posibilidad de ofrecerte un espacio. ¿Te parece bien? Sí, cuando quieras estamos a tu disposición. Y vos también tenés los teléfonos de la radio y el micrófono de Bien Pulenta a disposición para este proyecto. Gracias por atenderme, Julio Echeverri. Un abrazo y te agradezco por la invitación de hoy y por la tarea que vos realizás, que es muy importante. Un abrazo grande, nos volvemos a conectar. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con Julio Echeverri, uno de los profesionales de artes visuales, integrante de Talleres de Arte. Este grupo de jóvenes profesionales universitarios que se dedica a difundir la actividad artística desde el plano de un proyecto cultural, integrador, nacional, popular, pero que además reúne los elementos apropiados de una pedagogía acertada.